Hola, bienvenidos al canal de Ruimán García, el analista minárquico de defensa. Hoy tenemos un reportaje especial porque se ha revelado una noticia que afecta a la industria naval española, concretamente al astillero Cardama. Porque el 23 de octubre de 2025 el gobierno de Uruguay, encabezado por el presidente Yamandú Orsi, anunció la decisión de rescindir el contrato de 82 millones de euros adjudicado al astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas OPV. La razón esgrimida fue la existencia de, entre comillas, fuertes indicios de fraude o estafa al Estado, una acusación que ha provocado un terremoto en el sector naval español y ha puesto en tela de juicio la seguridad de los contratos internacionales. Vamos a analizar en profundidad las repercusiones negativas y las soluciones que podemos tener a este suceso, como por ejemplo esos OPV que no son a fabricar para Uruguay podría tenerlos España, que sería una solución óptima, pero ofreceremos más posibilidades para evitar también que ocurran situaciones semejantes. Vamos a mirar el contexto. El contrato firmado en diciembre de 2023 durante el mandato del anterior presidente uruguayo implica la construcción de dos buques OPV que son cruciales para la vigilancia de las aguas jurisdiccionales de Uruguay contra la pesca ilegal y el narcotráfico. Sin embargo, el nuevo gobierno uruguayo ha centrado sus acusaciones en la garantía supuestamente de fiel cumplimiento del contrato, equivalente a 4,1 millones de euros, el 5% del total. Según el ejecutivo uruguayo, dicha garantía emitida por la entidad financiera Eurocommerce con sede en el Reino Unido, es que está en el Reino Unido, eso genera problemas, carecía de validez. Las investigaciones supuestamente llevadas a cabo por Uruguay revelaron que en la dirección registrada de Eurocommerce opera una inmobiliaria y que la entidad podría estar en proceso de liquidación por inactividad. Por su parte, Astilleros Cardama ha manifestado su sorpresa y total desconocimiento de las irregularidades, afirmando haberse enterado de la situación por la prensa. La empresa española asegura haber renovado el aval bancario y sostiene que en una reunión reciente con la ministra de Defensa de Uruguay no se mencionó ningún tipo de incumplimiento contractual. El astillero vigués, con más de un siglo de historia, se enfrenta así a la cancelación del contrato más importante de su existencia, mientras que Uruguay había desembolsado 28 millones de euros para el proyecto. Esto es muy sospechoso. Vamos a ver cuál es la posición y el argumento principal que tiene el gobierno de Uruguay, que alega fuertes indicios de fraude relacionados con la garantía de cumplimiento y cuestiona la validez de la entidad garante, que está en Reino Unido. Entonces ya da que sospechar, porque ya sabemos que las relaciones con Reino Unido, y si Reino Unido puede afectar a España de cualquier manera, lo va a hacer. Aparte de que Uruguay se creó a instancias del Reino Unido. Esto es un país, entre comillas, sin ofender a los uruguayos, un país artificial. Luego Astilleros Cardama, su posición es que niega cualquier irregularidad. Asegura haber renovado la garantía y no haber recibido comunicación oficial de incumplimiento. Sugiere la existencia de otros intereses y busca una negociación. Y luego está Eurocommerce, que está siendo acusada por Uruguay de ser una empresa de papel. Cardama afirma que solo cambió de dirección. Entonces, a nuestro juicio, lo que vemos que Uruguay, con el cambio de gobierno que ha tenido, no quiere desembolsar dinero porque está mal visto en Uruguay la inversión en defensa, por lo menos por parte de ciertos sectores según hemos investigado. Pasa algo parecido a España, pero de manera más potente, cuando no debe ser así, porque Uruguay tiene una posición, sus aguas territoriales pueden ser objeto de expolio por parte de pesqueros chinos y de actividades delincuenciales. Entonces necesitan tener OPV, no pueden vivir alejados del mundo, de que no va a haber guerra y demás, porque nunca se sabe dónde puede estallar conflicto. Y aunque Uruguay, verdad, que tiene una posición complicada para que estalle una guerra, está entre Brasil y Argentina, puede haber inestabilidad en Argentina, en Brasil, o una guerra entre Chile con otros países que afecte a la región, etc. Entonces es verdad que es muy improbable, pero puede pasar. Entonces no se puede vivir de espaldas al mundo, porque además la postura de Uruguay se parece mucho a España, de cierto sector de Uruguay se parece mucho a España, negar la realidad. Entonces existe la guerra e necesita tener fuerzas armadas, incluso el caso de Uruguay no para entrar en guerra, sino para la seguridad del país, para la defensa. Y esto supone, evidentemente, esta cancelación del contrato supone un impacto económico y social para Cardama. Y se pierden empleos directos en Vigo. Y el sector naval gallego representa el 4,3% del Producto Interior Bruto de la comunidad y emplea a unos 10.000 trabajadores. Eso fue un impacto indirecto al verse afectada toda la cadena de suministro local que dependía de este proyecto, especialmente la ciudad de Vigo. Y afecta a la reputación internacional del sector naval español, como nos hacen siempre. Que eso es algo que en el canal
tenemos que tener una respuesta contundente, porque ya nos pasó con Noruega igual, ahora con Uruguay. Porque estas ocasiones de fraude, aunque no probadas y sentadas en una entidad financiera externa, manchan la imagen de fiabilidad y solvencia de los astilleros españoles. Y esto no se puede permitir porque genera desconfianza en futuros clientes, especialmente en mercados estratégicos como Hispanoamérica, donde la competencia es feroz. Se establece un precedente peligroso que puede ser utilizado por otros países para justificar cancelaciones contractuales. Entonces, esto no se puede permitir. Hay que tener una respuesta contundente e inclusive España no lo va a hacer porque además estamos dispersos en nuestras fuerzas por medio mundo. Pero si tuviéramos más grupos de combate, sería interesante enviar un grupo de combate a Uruguay. No para entrar en guerra contra Uruguay, sino para que vean que ese tipo de acciones tienen sus consecuencias. No se puede cancelar un contrato teniendo pruebas tan poco sólidas. Ya han estado desde hace años igual, inventándose acusaciones de que Cardama no tenía... es que contrataron un estudio, una empresa estadounidense para decir que España, que Cardama no tenía... y sus cuentas al día, que está en proceso de quiebra, y se ha visto que no es así. Es que es una vergüenza. Y esto no se puede permitir, hay que tener una actitud contundente. Y militarmente, si tuviéramos un grupo de combate, lo enviaremos a Uruguay. Igual que pasó con Argentina, con el asunto de la pesca en las Malvinas, lo hubiésemos enviado, siendo países con los que tenemos buena relación, que compartimos muchas cosas, pero este tipo de cuestiones no se debe tolerar. No por los uruguayos, sino por su clase gobernante, tiene que aprender que este tipo de movimientos tienen sus consecuencias. Y llevan años acusando a Cardama de cosas que no son así. Entonces, esto necesita un castigo. Y si no, incluso sanciones económicas también en caso necesario. No se puede afectar la reputación de España y que no pase nada. Se insulta a España y no pase nada. Si no, fíjense China que, por ejemplo, esto pasó recientemente, aunque no está relacionado con lo militar, pero y nos podemos dar cuenta de cómo se valora la imagen de un país. Un ciclista español puso un cerdo junto a la bandera de China, un emoticono. Inmediatamente lo deportaron del país y de por vida no podía entrar en China. Porque se respeta al país. Y eso es lo que tiene que hacer España. No podemos dejarnos insultar siempre. Eso no puede ser así. Y es una de las medidas que debemos adoptar. Y también este caso expone una vulnerabilidad a los mecanismos de control y garantía de la exportación de bienes de alto valor. Esto no puede ocurrir. Pero bueno, hay oportunidades. Primero, lo que debemos hacer, fortalecimiento regulatorio. Esta crisis obliga a una revisión profunda de los protocolos de due diligence. España tiene la oportunidad de crear un marco más robusto para la validación de garantías financieras en contratos internacionales, estableciendo registros de entidades solventes y exigiendo auditorías previas para que no ocurra esto. Luego, inversiones en el apoyo institucional. Hay que modernizar y reforzar instrumentos de apoyo a la exportación, como las coberturas de cese, para incluir protección específica contra riesgo de cancelación arbitraria o disputas sobre garantías. Podría ser el momento de diseñar una diplomacia económica más proactiva y especializada en el sector industrial, especialmente en defensa, viendo además que estamos expandiéndonos en ese ámbito. Y también necesitamos una gestión de riesgos más sofisticada por parte de los astilleros, sobre todo porque hay que tener en cuenta que a España siempre nos van a intentar fastidiar lo máximo posible, porque tienen miedo de nuestra penetración comercial en defensa. Y quiere evitar que en Hispanoamérica tengamos más influencia. Y esto especialmente Reino Unido puede estar implicado. Entonces, porque ya sabemos que Uruguay es un estado artificial. Entonces, sin ofender a los uruguayos, como hay otros estados artificiales en otros países del mundo. Entonces, que no es una ofensa a los uruguayos. Entonces, esta es la cuestión. ¿Y qué soluciones? Bueno, pero también, como comenté al principio del vídeo, no hay mal que por bien no venga. Lo que debemos hacer, aparte de esto y otras medidas que voy a comentar, es que esos 2 OPV que se van a construir para Uruguay, que los tenga la Armada. Porque así salvamos a Cardama y tenemos 2 excelentes OPV para nuestro país, que muchísima falta nos hacen. Y podrían complementar a los VAN y otros navíos. Y así además damos alas al sector industrial privado naval español. Tenemos astilleros privados muy potentes. Ya hemos comentado muchos de ellos en el canal, como Aresa, por ejemplo, y otros. Armón también. Entonces, hace falta, y sobre todo, España tiene que estimular su mercado interno para evitar que nos hagan este tipo de jugadas. Hay países como China, es verdad que España no tiene las dimensiones de China, pero si tuviéramos un mercado interno más potente,
no necesitaríamos tanto de las exportaciones al exterior, que es verdad que son fundamentales, pero hay que reforzar el mercado interno español. Para eso se necesita más poder adquisitivo y que se invierta más en defensa y en la industria naval española y darle apoyo, como hace por ejemplo Corea del Sur, que el Estado le da muchísimo apoyo. Pues lo mismo aquí. Entonces, necesitamos adquirir esos OPV y como dice el dicho, como comenté, no hay mal que por bien no venga, y serían 2 OPV adicionales para España que serían geniales. Y más en el contexto en el cual nos encontramos. Además, eso es un aval también para Cardama, para que siga teniendo, bueno, Cardama tiene una cartera de clientes amplios, sobre todo en África y en otras naciones, que no se va a destruir el astillero por eso, pero sí que es un golpe. Y, sobre todo, con Uruguay, no hacer negocios de defensa nunca más. Nunca más. Porque es un país poco fiable y genera muchos problemas. Y no solo con España, sino con otras naciones. Y van a pagar caro no invertir en defensa. Sobre todo por el tema del narcotráfico y posible expolio de sus aguas. Entonces, lo van a pagar bastante caro. También puede ser que Estados Unidos haya movido ficha para evitar que España consiga vender estos OPV. Pero bueno, si ha sido Estados Unidos, que tengan cuidado que se les puede meter China, que es mucho peor. Entonces, que lo tengan en cuenta. Bueno, oportunidades y medidas que se pueden hacer. Primero también crear un registro central de garantes certificados, gestionado por el Banco de España o la CNMV. Este registro certificaría la solvencia y fiabilidad de las entidades financieras, que pueden emitir avales para contratos públicos internacionales, sirviendo como un sello de confianza, y exigir la inclusión de cláusulas de resolución de disputas en tribunales de arbitraje internacional neutrales, como la Cámara de Comercio Internacional, en todos los contratos de exportación que superen un determinado umbral económico. También fomentar consorcios de exportación, incentivar la creación de alianzas estratégicas entre astilleros medianos y grandes actores, como la Avantia, para licitar en proyectos internacionales, combinando agilidad con respaldo financiero y técnico. Eso sería una buena medida. Con protocolos de comunicación continua, establecer como práctica estándar la documentación exhaustiva y la comunicación práctica con el cliente, incluyendo informes de progresos regulares y reuniones de seguimiento, que permitan detectar y atajar cualquier descontento o malentendido a tiempo, como ha pasado con Uruguay. Y también, esto lo vemos muy bien, desarrollar una unidad de inteligencia de mercados, crear un equipo dentro del Ministerio de Industria o Asuntos Exteriores dedicado a analizar los riesgos políticos y regulatorios de los países objetivos, proveyendo a las empresas de informes de riesgos detallados antes de la firma de contratos, que eso lo vamos a ver incluso en el canal, ya que el Estado de momento, bueno, por lo que conocemos nosotros, no tiene esta unidad de inteligencia de mercados. Puede que en el canal sí que contribuyamos a la defensa de España haciendo análisis de este tipo, porque lo necesitamos, tener una unidad así para que no ocurran estos riesgos, porque si no pasa lo que pasa y afecta a la integridad de España y a la imagen de España, y eso no se debe permitir. España es insultada en muchos ámbitos, cuando no debe ser así, porque España es un país fuerte. Si España se lo propone, este tipo de insultos se verían mitigados notablemente. Lo mismo con Noruega, ahora no puede ocurrir esto. Y lo decimos, pena que España no tiene a su fuerza disparada. Si no, enviaríamos un grupo de combate no para hacer la guerra, pero sí para que tenga la presencia de España y para que los dirigentes de Uruguay tengan en cuenta este tipo de actuaciones y se lo piensen un poquito más antes de hacer este tipo de acusaciones. Y el caso Cardama es una dolorosa llamada de atención para la industria española. Si bien las repercusiones negativas a corto plazo son innegables, el verdadero peligro reside en no extraer las lecciones correctas de este fracaso. La anulación del contrato no debe verse como un incidente aislado, sino como un síntoma de vulnerabilidades estructurales en la forma en que España protege sus intereses comerciales en un escenario global cada vez más complejo y competitivo, porque esto tiene repercusión. Ese es el problema. Y la implementación de soluciones audaces y coordinadas entre el gobierno y el sector privado será clave no solo para sanar la herida abierta en Vigo, porque la ciudad se ve afectada. Es el problema que pasa en España, que no tenemos sentido comunal. Todos vamos a nuestro aire y afecta a Vigo, y lo que afecta a Vigo afecta a España también, o a cualquiera, lo que afecta a Cartagena, lo que afecta a Barcelona, lo que afecte a Madrid. No tenemos esa cohesión y eso se ve a la hora de defender lo nuestro. Y es importante estas soluciones, como por ejemplo esos 2 OPV, que España, la defensa, los adquiera para salvar a Cardama, para dejar a Cardama en buen lugar, que los adquiera. Es lo que proponemos en el canal, aparte de todas las medidas financieras y legales. Porque la industria naval española tiene que navegar hacia un futuro más seguro y próspero, porque además esto da alas a otras naciones para que nos hagan lo mismo, como pasó con Noruega. Hay que atajar por lo sano.
y tener una actitud contundente para España, porque esto no es serio. Aparte de que la imagen de Uruguay es nefasta al hacer este tipo de decisiones, porque es un país no, es decir, la clase política uruguaya pues no es de fiar en contratos de defensa, evidentemente. Pues hasta aquí el reportaje de defensa de hoy. Recordarles que a las 6 de la tarde hora canaria, a las 7 en la península, tenemos un directo con el Gran Skew 16 analizando el desfile militar chino, que hay novedades impresionantes de las cuales les vamos a comentar y que España tiene que estar al tanto. Pues nos vemos en el próximo Fuerte Defensa. Dejen su opinión sobre este asunto de Cardama y los OPV. Déjenme su comentario para saber si quieren que España compre estos OPV que Uruguay no, y nos vemos en el próximo informativo defensa.